Yo fui amigo de Julio Humberto Grondona, Ajá. conozco su familia, he ido a muchas cenas con él, ceno periódicamente con el hijo, con Humbertito, y en una de las charlas me dijo, cuando ustedes quieran, frente a todas estas cosas, Sí. o hacemos un Zoom o yo voy al piso y respondo todo lo que están Qué planteando. bien. Ay, qué interesante, ¿eh? Muy. Muy interesante. Muy. ¿Tiene Estaría respuesta bien. para Tiene Humbertito? respuesta. Tiene respuesta Sí, para todo. todo lo que dijimos acá, lo que se va a decir allá y en otro lado. Sí, sí. Y es una buena el más grondona de los grondones. Bueno, cuando El más grondona de los cuando grondonas. salió el FIFA Gate, Sí. dijo que él no sabía absolutamente nada y que si tuviera ese dinero, lógicamente no trabajaría más. Claro. Pero bueno, Vamos acá a hay contar- nuevos documentos. Dale, perfecto. inéditos. Yo te propongo, Diego, que como vos tenés la información y entendés a fondo de lo que estamos hablando, que nos pongas nuevamente en contexto, ¿eh? Yo lo único que voy a decir es que Julio Humberto Grondona es un hombre que todos hemos conocido, estuvo 35 años frente a la institución de fútbol más importante de Argentina y que al momento de morir sus cuentas quedaron en blanco, quedaron 119.000 pesos. Esto realmente es una cosa muy extraña. Aparecieron documentos que revelan que hay dinero en otras partes del mundo. Exactamente, tiene que ver, como decía, con una denuncia del año 2011 de Carlos Ávila, que por entonces era uno de los socios dueños de Teis Sport. ¿Y a quién denuncia? Bueno, a uno de sus socios, el que manejaba la parte financiera desde hacía algunos años, que se llamaba Luis Nofal. Y el pasado no es casual en este caso, porque Luis Nofal fallece. Ya venía de años de sospecha Carlos Ávila, que como dije, lo que sucedía es que él veía que el negocio crecía, que Teis Sport tenía cada vez más negocios, que incluso se había desprendido de un porcentaje referido a América, Carlos Ávila. Sí. Ese dinero realmente no aparecía, siendo que las autoridades, en ese caso concreto de América, le habían dicho a Ávila, no señor, nosotros ese dinero se lo pagamos directo a Nofal, pero él decía no está. ¿Qué pasa? Muere. Cierro con Sí, esto. no, Te es doy. sumar a lo que estás diciendo para poner un punto y seguir, no Bueno. para interrumpir. No, solamente para que se entienda, muere Nofal Sí. y ante la muerte de Nofal, Ávila dice, no, yo esto lo tengo que denunciar, pero ¿cómo hago si la persona a la que tengo que denunciar murió? Bueno, sus abogados lo asesoran, Cunio Libarona le dice, si hay partícipes, es decir, cómplices vulgarmente hablando, se puede denunciar. Y entonces denuncia Grondona en el año 2011. Hay que aclarar lo siguiente, porque hoy estamos en una época en la que ya todo, digamos, con el diario del lunes. Ustedes piensen que Julio Grondona, independientemente de haber estado más de 35 años al frente de la AFA y otros tanto en FIFA, y siempre digo lo mismo, pero el público se renueva y es bueno decirlo, un hombre que no hablaba inglés manejaba el dinero del fútbol mundial. Sí. O sea, con eso creo que... Vendía clavos. Por eso, un hombre que vendía clavos y que no hablaba inglés, manejaba el fútbol Pero mundial. sabía contar dólares, ¿no? Que no sabía, bueno, sí lo sabía contar muy bien, pero digo, un hombre que le hizo mucho bien al fútbol argentino, porque el fútbol argentino creció de su mano en muchas cosas, Sí. y en otras tantas, la justicia decidirá, fue un camino muy turbio. Cuando él inicia en el camino en el que empieza a crecer la selección argentina y empieza a crecer el fútbol argentino, con un Diego Armando Maradona, digo, tuvo además Changui. ese momento. Ustedes piensen que la televisación del fútbol empezó prácticamente de su mano. ¿Y qué quiero decir con esto? Es un negocio que empezó siendo muy chiquito y que terminó manejando el mundo del fútbol, la televisación. Hoy la televisación, fíjense lo que sucedió con el Fútbol para Todos, si era televisado, si era gratuito, con todo lo que eso significa. Entonces, más allá de lo que significa el fútbol en sí y los negocios en sí, Sí. Don Julio, e inclusive el señor Carlos Ávila, porque fue, digamos, también, empezó como una productora chiquitita, Sí. tomaron la televisación del fútbol y el imperio empezó a ser cada vez más grande. Por Claro. eso llama la atención Pero el ahí, numerito que estamos escuchando. claro, ahí había una diferencia, ¿no? Porque Carlos Ávila se ocupaba más de las relaciones públicas, las relaciones institucionales y de la parte artística. De hecho, es uno de los creadores del ciclo, bueno, el ciclo más O de popular primera. que tuvo fútbol de primera, el ciclo más popular del fútbol argentino. Y había delegado en Nofal la parte financiera. Sí. Y lógicamente que ahí estaban los problemas. ¿Qué sospechaba Ávila y qué denunció? Que Nofal y Grondona hacían negocios a sus espaldas
girando dinero al exterior. Y ahí aparecen los millones. Un día Carlos Ávila muda sus oficinas. Esto está relatado en la denuncia que él presenta en el año 2011. Y encuentra unos documentos. ¿Cuáles eran esos documentos? Estos que tengo en la mano. Y estamos hablando de millones de dólares. ¿Cuentas a nombre de quién? Se preguntarán ustedes. Lógicamente De a los nombre hijos. de Julio Humberto Grondona. Pero, claro, Julio Grondona termina falleciendo en el año 2014. Esta causa se termina arreglando, pero aparecen otros nombres que no fueron investigados y son Humberto Grondona, hijo de Julio Grondona, bueno, el amigo de Luis, o con quien Luis tiene diálogo y encantadamente vendría a este programa a dar explicaciones. Liliana Grondona, la otra hija de Grondona, un hombre llamado Daniel Pellegrino, que algunos decían que era el chofer, pero de buena fuente me dicen que era algo más La mano que derecha un de él. chofer. Vos lo Exactamente. llamabas por teléfono a Grondona y te atendía él o te Sí. atendía Daniel Pellegrino. Manejaba o hacía trámites bancarios Hacía todo. según lo requiriera el hombre número 1 del fútbol ¿Esta mundial. causa de qué año es, Diego? Perdón. 2011. 2011. Esa Y es, denuncia de 2011. es algo ya una cosa juzgada, ¿o no? Cerrada. Esto se arregló extrajudicialmente porque el reclamo básicamente era monetario. ¿Cuál es la cuestión que nos competiría a todos? Porque era una denuncia por fraude. Las cuentas millonarias que la justicia nunca investigó. Pero ¿cómo no y que- investigaron a los hijos? Y bueno, esa la es la mano pregunta y derecha. por eso traemos el tema hoy. Porque descubrimos una sucesión donde no había dinero, porque si hubiera dinero, Claro. podríamos Claro. concluir que ese dinero estaba declarado en buena ley. Ahora, cuando vamos a la sucesión, no hay absolutamente Pasa- nada comparado con estas cuentas. Lo que pasa es que decís, Diego? al morir Grondona se termina la causa. No hay Sí. manera, independientemente si estaban mencionados como lo que fuera, tanto Humbertito como Liliana. Y si el dinero no entró a las cuentas de ellos, ya está. Ya está. ¿Cómo lo encontrás? Imposible. Bueno, Pero vamos ¿y a de empezar a cuánta entender. plata Sí. estamos hablando, Diego? Me dice de buena fuente judicial unos 30 millones de dólares. Unos 30 millones de dólares. O casualidad coincide con la frase, con la cifra Sí. de lo que fue el FIFA Gate y lo que confesó este banco suizo, Mm. Julius Baer, de haber lavado para Grondona. Esto dicho Claro. en una corte federal Pasa de que Nueva York. tienen que probarlo. A ver, ellos puede trascender, y no estoy defendiendo, estoy usando la lógica, puede trascender millones y millones de dólares, pero hay que probarlo eso. Bueno, vamos a empezar. Claro, no, la justicia debería investigar, no Por eso somos te digo. nosotros No, Pero hablo los que también tenemos en que el preguntar caso- cuál es el origen del dinero, ¿no? Claro, pero Diego... Pero digo, salvo que venga Humberto Grondona, Humbertito, y diga, bueno, no, este dinero yo lo he facturado trabajando como técnico, o creo que fue periodista. No, en Humberto su es momento. director técnico, y dirigió varios equipos, entre otros dirigió Independiente, manager y además, manager de fútbol, por supuesto. Y además sí ha tenido participaciones como tienen exjugadores en programas de fútbol y... Claro. Evidentemente Pero le tiene que Diego, haber ido muy autorizado. bien para justificar lo que tenemos. Pero... ¿Cómo, Dani? ¿Qué de- quieres decir? Ay, perdón, Una Dani. fortuna de 30 millones de dólares, Sí. tenemos que estar ¿cuánto? Más de 3 vidas trabajando, 4 Ah, te vidas, va bien a 5 vos, a vidas. dos vidas. Yo creo que Bien, una, claro, sí, una siento docena que- de vidas. Claro. Voy a Tres estudiar palos. coaching. Claro. Pero también el banco... Impresionante. Sí, Sí. el banco había denunciado también que de esos 30 millones de dólares, digamos, habían sido derivados a las cuentas de los hijos. Sí, para no mezclar, son Sí. dos historias diferentes. Una es la denuncia de Del 2011 2011. y otra el FIFA Gate que se inicia en 2015 y era por los derechos de televisación Mm. de los mundiales de 2018, del Mundial de Rusia, hasta el 2030. O sea que Y ese Julio es el Grondona dinero- tuvo la habilidad de cerrar negocios que van a seguir facturando, Obvio. pese a que él no está Claro. más aquí. Sí. Bueno, ¿qué dijo el Banco Suizo? Claro ¿Qué que la justicia no fue detrás de esa prueba. Que en noviembre de 2014, Grondona fallece a mediados de 2014, transfiere 16 millones de dólares a otra cuenta, también de un banco suizo, a nombre de Humberto, de su hijo. Y que en marzo de 2015, menos de un año después de la muerte de su padre, Liliana, la otra hija de don Julio, recibe también una suma en dólares en una cuenta de los Estados Unidos.
Claro. Bueno, Bueno, eso, evidentemente si fue luego de la muerte de él, claramente serían apoderados como para poder hacer esa transferencia. claro, el tema es... O que los no herederos. podían, bueno, salvo que tengan una explicación, pero no pueden explicar... ¿De Liliana, dónde no sé a sale? qué se dedica, pero dudo ¿De dónde que proviene? tenga una profesión suficiente para facturar todo ese dinero. Y además hay que preguntarse, ¿esas cuentas están declaradas en la Argentina? Claro. Bueno, evidentemente no están declaradas. Volvemos a 2011 y a Dale. estos millones. Y no sé si podemos ir a la placa, digo. Sí, para por ponerle favor, cara dale, vamos a la placa. Sí, Diego. a esta historia. Bueno, Julio Humberto Grondona, conocido por todos, fallecido en 2014. Daniel Pellegrino, algunos decían su chofer, pero no. Era su mano derecha Todo así. y asistente personal, el hombre que todo lo conocía. E incluso hay cuentas que ahora voy a relatar que estaban con él como autorizado para moverlas. Ajá. Bueno, si quieren les adelanto, en el Credit Suisse, uno de los bancos, el banco por excelencia en el que depositan sus ingresos todos los millonarios del mundo, del país que se les ocurra, por la seguridad que Jurídica. tiene ese banco a nivel internacional. Bueno, había una cuenta con él como autorizado, con Daniel Pellegrino, por $2.384.116. ¿Cuánto? Repito la cifra, hasta el por si último alguno se la peso. perdió. Dale, dale, 2 Diego. millones. 2 millones. $384.116 con Daniel Pellegrino, aquel que llamaban chofer o asistente, Mano como derecha. Hombre de el confianza. autorizado a manejar Sí. Diego, las cuentas. me surge una duda, ¿no? Estoy viendo la foto de Pellegrino y me parece una persona relativamente joven. ¿En qué Sí. circunstancias fallece? No, Pellegrino no Pellegrino está fallece. vivo. Ah, porque decía fallecido. Pellegrino muerto? falleció. Bueno, me Perdón, corrijo. no me había enterado. Fallecido. Pellegrino falleció. Por eso, y no como tenía veo la- que es de corta edad y... ¿En qué circunstancias Claro, ¿en qué murió? circunstancias? Porque murió? lo veo en esa foto, salvo que sea una foto vieja, veo una foto de un hombre joven Bueno. y parecería que murió como un poco en el abandono. Era un personaje menor, por eso quizá el periodismo no lo siguió. Realmente no Ok. sé de qué murió, pero su muerte fue... Muy ¿sabes solitario. por qué lo Me digo? dicen que murió muy solo.